Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita de todos los miércoles a las 21 horas aquí por NPI. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sobrevuela siempre sobre el Paraguay y ayer salió un informe que nos pone nuevamente en el foco internacional. El crimen organizado. Paraguay y su situación en el mapa mundial con respecto al crimen organizado. ¿Empeoramos, mejoramos en el ranking? Ese es un tema que lo vamos a hablar hoy con una mesa de lujo de estudiosos sobre el tema y con otra persona que está en el terreno desde la Fiscalía. Así que empiezo ya saludando a nuestros invitados. Fiscala Lorena Ledesma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sara Serna, politóloga, doctora en Ciencias Políticas. Nos volvemos a encontrar. Un gusto, Estela. Carlos Pérez, sociólogo. Hola, Estela, un gusto. Saludos a Lorena, Sara y Jorge. Jorge Rolón Luna, abogado. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con este panel tan distinguido también. Y contigo, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, para ponernos en contexto, ayer salía un informe impactante, ¿verdad? Porque yo por lo menos no conocía este informe tan detallado sobre el índice del crimen organizado a nivel mundial que se publicó. Hoy fue portada principal del diario Última Hora. ¿Nos podés explicar lo que es este informe y, por supuesto, la posición de Paraguay? Sí, bueno, es un informe que se hace cada 2 años. El primer informe sale en el año 2021. Este es el segundo y hace una organización internacional que se llama la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que tiene su sede en Estados Unidos. De hecho, es un índice que se hace, digamos, bajo el patrocinio del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y lo venimos elaborando. Yo tuve la suerte, digamos, de elaborarlo en el año 2021 y también ahora, en el que salió ayer y hoy se publica en Última Hora. Y bueno, por sobre todas las cosas lo que vemos es cuánta presencia del crimen organizado hoy en día existe en el Paraguay, pero además también medimos lo que nosotros le llamamos la capacidad de resiliencia, es decir, cómo el Estado acciona o se prepara o se organiza para hacer frente al crimen organizado en un país. Y en el caso paraguayo, bueno, desde el 21 al 23 hubo un aumento de prácticamente 1 punto, es decir, pasamos de 6 a 7.51. Es decir, hay más crimen organizado. Somos cuartos a nivel mundial y somos segundos detrás de Venezuela a nivel de América del Sur. Es decir, el crimen organizado se va complejizando, se va haciendo, es decir, todas las ilegalidades que uno pueda llegar a pensar existen en Paraguay. Y ante esa complejización que existe del crimen organizado, vemos un Estado de que no está pudiendo dar una respuesta a esta problemática. Les quiero hacer una pregunta que parece muy obvia, pero quiero que me respondan la fiscala, el doctor Rolón Luna y Sara. ¿El crimen organizado qué es y por qué está tan organizado? ¿Fiscala? Ah, bueno. Parece que la fiscal miró hacia acá. Claro, no, sí. Por favor. Yo creo que está muy organizado por la cantidad de recursos económicos que tiene. Eso le da una ventaja, creería que muy importante a nivel de Estado, para que como Estado se pueda confrontar o por lo menos repeler. Creería que el punto más importante es la ventaja económica o el caudal económico que manejan para que se puedan organizar, como dicen. Y esta organización implica muchas cosas, implica corrupción, implica impunidad, implica, y para todo ello se necesita justamente estos recursos económicos que van abriendo puertas y cerrando otras, ¿verdad? Crimen organizado es narcotráfico, tráfico de armas,
tráfico de armas, Tráfico de tráfico de personas. personas. Es, Tala de árboles. claro, Tráfico de claro. madera, Son también los delitos contrabando, contra el medio ambiente, como También. podría ser el tráfico de especies, ¿verdad? Por Contrabando de ejemplo. petróleo en algunas zonas de África. En México también se volvió una actividad muy importante en los últimos tiempos. Muchas actividades. Muchas. Muchas actividades. Doctor, escribías un artículo de Construyendo el Poder decías, a ver, te leí, te cuento, doctor, me encantó tu artículo, y decías como título, Deconstruyendo la relación entre el poder y el narcotráfico en el Paraguay. Y hablabas en ese sentido, por supuesto, mencionabas un poco a qué está conectado ese poder. ¿Podrías adelantarnos un poquitito? Bueno, en primer lugar, entre las cuestiones que me interesan de este vasto tema, un tema muy vasto, al cual yo, digamos, me introduje a través del sicariato, y para comprender la violencia extrema de estos grupos criminales que se expresan en el sicariato, es una de las formas de violencia. Claro. Me pareció necesario comprender la relación que hay entre estos grupos criminales, y ahí abro un paréntesis, hay algunos autores que incluso dudan de que sean tan organizados y cuestionan el concepto. En realidad dicen en América Latina son grupos desorganizados y explica por qué, pero eso pongo simplemente entre paréntesis. De hecho son muy volátiles, acá en Paraguay se nota eso, son descabezados muy rápidamente, son sustituidos nuevamente, se nos pierde la pelota de quién es el capo ahora porque o se va preso o lo matan. Ese modelo de un gran capo ya murió hace un buen tiempo, ¿sí? Que se personificaba en un nombre que todos conocemos, ¿no? Entonces, una primera constatación que uno hace cuando analiza estos temas es que especialmente ciertas modalidades de actividades ilegales dentro del área de trabajo, entre comillas, de estos grupos criminales, que es el narcotráfico, requiere de una necesaria tutela o cooperación estatal. Es una primera comprobación. Y a esa primera comprobación desmitifica algunas visiones que hay sobre el tema. Por ejemplo, guerra contra las drogas. No existe tal cosa. El Estado está asociado a través de agentes corruptos y lo que se podría eventualmente medir es cuán presentes están estas estructuras a través de agentes estatales, o cuánta cantidad o porcentaje de agentes estatales venden lo que un autor llama la suspensión de la aplicación de la ley. Y tenemos un ejemplo reciente hace unos días, en un país donde se abusa de la prisión preventiva, en un país en el que los delitos graves, entre ellos está incluido, ¿sí?, el narcotráfico. Muy raras veces, por no decir casi nunca, se otorgan medidas alternativas. En un caso en donde de 15 procesados, 14 tienen, el único que no tiene una medida alternativa es un senador que a su vez está investigado por vínculos con estas actividades, ¿sí? Ese es un ejemplo de muchísimos. Después tenemos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, los vínculos familiares directos que existen entre agentes fiscales que trabajan en el narcotráfico con narcotraficantes o con personas sospechadas de ser narcotraficantes. Por lo menos media docena de nombres hay, ¿sí? Y encima eso no escandaliza a nadie, no escandaliza a nadie, y esos agentes fiscales siguen en la guerra contra el narcotráfico. Pero resulta que su familia es una familia de matones, que el marido es asesor jurídico de abogados y abogados narcotraficantes, etcétera, etcétera. No quiero personalizar esto, pero vínculos de ese tipo, familiares directos. Hay una fiscal que también tiene una investigación en el jurado de enjuiciamiento de magistrados por haber liberado supuestamente de manera ilegítima a un narcotraficante cuyo hermano, hace unos días, que es diputado, nos enteramos que tiene vínculos con un grupo, con una familia, con un clan de larga actividad criminal en la frontera, donde el abuelo ya estuvo preso, el padre, dicen, narcotraficante, y el hijo también. Y son amigos. Entonces, eso necesariamente, y después estamos diputados, senadores, expresidentes. Entonces,
¿De qué guerra contra el narcotráfico estamos hablando? Los grupos criminales se asocian a agentes corruptos del Estado. Lo único que queda por dilucidar acá es cuán grande es eso que un autor llama el brazo mafioso del Estado y qué parte está sana, ¿sí? Porque lo otro es mito, ¿sí? Es un mito porque el Estado tiene compromisos internacionales, porque el Estado está obligado a combatir los delitos y el narcotráfico es un delito grave en nuestro país. Entonces, bueno, después está la policía, los casos que involucran a la policía. No solo, habitualmente la policía protege negocios ilícitos, ¿sí? La policía nuestra roba vehículos, trafica, ¿sí? Está metida en el negocio de las autopartes, está metido en todos los negocios. Sí, yo hace unos años estuve y perdí el rastro, estuve en la agrupación especializada y que hoy se usa como un lugar de detención para policía. En aquel entonces, eso aumentó así, había como 350 policías privados de libertad en ese momento por distintos tipos de delitos. Entonces, así no se puede. Entonces yo por lo menos cuestiono esa mirada de nos falta presupuesto, nos faltan radares. ¿A quién le vamos a dar los radares? ¿Y a quién le vamos a dar los escáneres? ¿Y a quién le vamos a dar las patrulleras y los helicópteros? A esta policía. Doctora Sara Serna, estuviste también trabajando en mapas de delitos. ¿Puedes hablarnos acerca de cómo fue creciendo geográficamente? Justamente agradezco la invitación y poder estar en esta mesa con colegas destacados y destacadas. Creo que ahí es una cuestión que muchas veces, y en la línea un poco lo que mencionaba Jorge hace un momento, como que el fenómeno a veces, y esperando acá para entrar al programa, veía todo el tiempo estamos como en las noticias viendo el tema de la inseguridad, pero eso no se asocia con todo lo que mencionábamos, que sí es inseguridad microescala, pero eso forma parte de un eslabón que cada vez es más grande. En el 2012 hacíamos con Peris un atlas de toda la región, donde México tenía ya zonas, específicamente encontramos en el 2012 Atlas de la Violencia, un proyecto que fue compuesto por 17 países de la región, donde particularmente que encontramos en Paraguay en ese momento, que ahora 11 años después hay un cambio importante, que era zona de fronteras, que era zona donde, por ejemplo, en el Chaco, donde justamente el tráfico de particularmente cocaína es donde pasa, donde había mayor número de homicidios. O sea, la tasa era homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora ese fenómeno, unos años después, o sea, 11 años después, ya tiene que ver con departamentos que no están en la frontera. Tienen que ver con departamentos relacionados con temas, como decíamos hace rato, donde hay otras cuestiones como tráfico de... En el caso de Paraguay, lo dice el informe que hoy mencionábamos, ha crecido de manera importante todo lo que tiene que ver con tráfico de madera, por ejemplo. Tiene que ver relacionado con zonas donde hay negocios agroganaderos, pero en realidad hay tráfico de otra índole. Entonces, un poco el fenómeno es que ya dejó de ser la frontera noreste del país, de la frontera particularmente con Brasil, a ser un problema que ya implica el departamento central, implica lo que hace rato decía Jorge, el sicariato lo tenemos acá en Asunción. O sea, ya no es exclusivo, que a veces uno disocia el problema del narcotráfico o del tráfico, que aquí hay otro, o sea, ¿por qué es un crimen organizado? Decimos porque así como se utilizan aparatos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de México, Guatemala, tienen que ver con exmilitares que ingresan a los cárteles a formar como los bastiones duros, ¿verdad?, del sicariato. Se puede nutrir, digamos, de estructuras que hay ahí, exmilitares, por ejemplo, en Salvador, Guatemala. Aquí en Paraguay hay un caldo de cultivo importante porque hay una precarización económica importante. Entonces, digamos, muchos jóvenes, y por ejemplo el fenómeno específico de la región, que ya se denomina en la actualidad juvenicidio, de Brasil, de México, de Colombia, y bueno, tristemente seguramente va a Paraguay para ahí, es chicos de 12 a 30 años que no tienen muchas veces cómo salir de la pobreza y se ven interpelados a formar parte del crimen organizado, y es un fenómeno que hay que mirarlo con esa mirada territorial, hay que mirarlo como una mirada de la otra cara, donde no hay mercados legales, emergen los mercados ilegales de todo índole, de traficar personas hasta traficar especies en extinción, traficar madera, drogas,
armas, y la otra cara es que tiene también un correlato distinto si uno es joven, si uno es mujer. O sea, la otra cara es, por ejemplo, piensa en una zona como la frontera, está el tráfico de armas, pero también hay tráfico de personas de manera muy importante. En el caso de Paraguay, digamos, tiene otras características distintas a otros países que son de paso, como podría ser México, y hay que mirarlo también con una cuestión que no es menor, que es el tema del impacto ambiental. O sea, todo esto que, por ejemplo, el extractivismo a veces genera ahí donde hay zonas de gran tráfico de madera, armas o de personas, hay también un correlato de impacto ambiental importante, porque, por ejemplo, muchas veces el crimen organizado dice: voy a extraer de aquí, ya sea recursos, por ejemplo, Paraguay, marihuana, armas, voy a hacer paso de armas, voy a traficar madera, pero también eso genera un impacto en las personas. Entonces creo que ahí la mirada geográfica también de cuestiones como de mujeres jóvenes, ni qué decir infancia, o sea, ¿por qué? Y ahí cierro con esta nada más intervención, ¿por qué ha crecido el tema de desaparición en este país? Tiene que ver con este crecimiento que tristemente ahora estamos en cuarto a nivel mundial, con diferentes formas de crimen. ¿Dónde están esas personas? Seguramente son secuestradas para ir a traficarse como mano de obra, ya sea para los cultivos, ya sea para el tráfico de drogas sintéticas, pero también para todas las cuestiones de explotación sexual, laboral, etc. Fiscal Ledesma, el Ministerio Público es un brazo clave para luchar contra este flagelo, pero es una triste realidad un poco esto que nos comentaba el doctor Jorge Rolón Luna, de esa corrupción que permea, y finalmente hay elementos del Ministerio Público que son brazos del crimen organizado. ¿Cómo es trabajar en la Fiscalía y desde la Fiscalía en esta área tan delicada? Porque conozco también casos de fiscales que son amenazados por narcotraficantes. Desglosaría en dos momentos la intervención, ¿verdad? Primero, no solo es el Ministerio Público, sino en realidad es el Poder Judicial. Sí. Ambos poderes de manera conjunta actúan, si no hay una unilateralidad nuestra, sino que finalmente somos un órgano que requiere, y es un poder judicial el que concede, vela, garantiza, rechaza, y está facultado para eso, está facultado para velar todos los derechos, ¿verdad? Eso por un lado. ¿Cómo se trabaja como Ministerio Público? De verdad, el doctor dijo que no podríamos hablar de o dar como respuesta a la falta de recursos, pero la falta de recursos es una realidad. Es una realidad. Hoy yo tengo 2 funcionarias. ¿Sí? ¿Cómo podríamos tener una lucha realmente frontal con tanta tecnología si tengo solamente 2 brazos ejecutores que puedan investigar mientras yo estoy en juicio y me acompañan en el juicio? Entonces, el tema de presupuesto es un elemento, y ahí debemos ser sinceros todos. ¿De verdad pretenden que investiguemos? Porque si la pretensión o si el deseo como Estado es que tengamos una respuesta activa como Ministerio Público, que nos den los recursos. No es que no queremos, no tenemos recursos. Hoy no tenemos tecnología. La tecnología que tiene el narcotraficante va mucho más allá, porque nosotros no podemos intervenir con tecnología que se adecue a la manera en que va avanzando estos sistemas. Los teléfonos hoy, que serían la única herramienta para ubicarle a un narcotraficante, o sería la única herramienta para construir medios probatorios, no podemos como Estado, porque pues la tecnología es altísima y los recursos que tenemos para interceptar esa tecnología y utilizar esa tecnología a favor o luchando contra el crimen, el Estado paraguayo hoy no tiene. Entonces, es un problema de recursos, y es un problema de recursos donde tenemos que tomar decisiones como país. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora tenemos el azote del fentanilo. El fentanilo es una droga que creería que con dosis mínima es letal. Yo pregunto, y querría que la gente de salud pública me responda, ¿cuántos chicos en este último periodo de 48 meses murieron por infartos del corazón? ¿Se hizo alguna autopsia? No sé. Es decir, hay una cantidad de personas o de muertes súbitas que se van dando, pero yo, de lo que conozco, y conozco el tráfico, el microtráfico por lo menos, podría hablar
El fentanilo es una de las drogas más letales, una droga que se hurta de IPS, se vende en las farmacias de manera liberada y esa dosis es letal. Sí, rehabilitarle a ese chico hoy no tenemos como Estado, no tenemos luego respuesta como Estado, pero a una sustancia tan nociva como el fentanilo no vamos a dar respuesta como Estado. Entonces yo hoy me pregunto, ¿cuántos chicos hoy tenemos en salud pública declarados que murieron por un paro cardiorrespiratorio? Y ahí habría que hacerle una autopsia y habría que, la gente que está encargada de salud pública, hacer un seguimiento para que podamos también tener respuestas. Hoy tenemos drogas muy importantes, drogas sintéticas, que son fácilmente accesibles para ellos. Nuestro sistema de control represivo no alcanza para incautar, pero tampoco los chicos están educados sobre qué tan dañina es tal sustancia, o qué tan adictiva es, o cómo se maneja. El fentanilo en dosis no adecuadas es letal. Entonces, no solamente podríamos hablar de represión, sino que para que se pueda hablar de represión debemos tener recursos. Debemos tener recursos para conocer las drogas. Los papás debemos conocer a qué acceden nuestros hijos. Yo siempre dije que a mí me cuesta mucho tener que enviarle a una persona a Tacumbú porque no tengo un lugar donde enviarle para rehabilitarle. No hay. Uno llama y no hay cama. Entonces, ¿qué te queda? Una persona altamente enferma, adictiva, con conductas punibles o una trayectoria de hechos punibles que pone en riesgo a la mamá. La mamá me dice, doctora, métele preso a mi hijo, de Icatubeima. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo vamos a actuar como Estado? Porque este es un problema de salud pública. Indefectiblemente que tomemos o no, que haya una decisión de Estado, alguien tiene que decir y ponerse la mochila y decir, hagamos esto como prevención, hagamos esto como políticas de salud pública. Sí, mi enfoque va mucho más allá de la persecución de grande escala, porque de verdad puntualizo eso que decís, doctor, de que hay un rostro innominado de quién es el dueño de la droga y del tráfico de drogas. Es decir, las investigaciones llegan a los soldados, a los estibadores, a los que trasladan la droga. Son pocos los casos como país que tenemos donde se pudo desarticular una asociación criminal desde el líder hasta el último eslabón. Creería que hay 5 causas con ese resultado en este país. Después tenemos cuestiones importantes donde se comisan cantidades importantes, se saca del mercado paraguayo, porque las incautaciones importantes son las que dañan la salud de nuestro país. A eso yo doy mérito, porque incautar lo que daña la salud de nuestros chicos, eso sí es salud. Lo que ocurra en Europa, aunque seamos medio, también celebro, ¿verdad? Pero creería que la política debería ir enfocada a sanar nuestros chicos, tener herramientas para hoy y para mañana, porque tenemos una cantidad de lugares nocturnos donde la provisión es libre, o la simulación de ciertas drogas que están autorizadas, pero en realidad asociadas con alcohol tienen efectos muy nocivos, o otras drogas sintéticas que nos están tratando como tal, porque nadie conoce cuál es el sistema. Entonces creo que el enfoque debería ser como Estado en potenciar la salud pública, potenciar que los chicos sepan qué tan nociva esta pastilla, que no es hoy nomás, que mañana ya puede tener una cuestión adictiva, y los papás también cómo manejar esa situación, porque creería que el desafío más importante de los últimos... ¿Tienen padres? Sí. Hay que, parece que dejar esto como responsabilidad de los padres que viven con sus hijos es de conocer una realidad social, para empezar. Yo particularmente quiero decir 2 cosas nada más. Y disculpe la interrupción. Sí, me encanta porque esta es una mesa para interactuar. Porque tengo que ir a una pausa. Sí. A la vuelta de la pausa vamos a seguir con este interesantísimo tema, porque es cierto que muchas veces hablamos del tema del crimen organizado y nos vamos mucho por el lado de la seguridad, ¿verdad? Entonces acá la fiscal Ledesma también introduce otro tema que involucra a otras instituciones del Estado, porque esto es como un monstruo de 7 cabezas, realmente resolver este problema. A la vuelta de la pausa seguimos con crimen organizado en Paraguay.
Bien, seguimos con nuestro tema crimen organizado. En Paraguay, nuestros invitados Carlos Peri, sociólogo, Jorge Rolón Luna, abogado, la fiscal Lorena Ledesma y Sara Serna, que es politóloga. Introducía la fiscal Ledesma un tema que va hacia la salud pública y el tema del fentanilo y otras drogas legales, por llamarlo de alguna manera, que están afectando mucho a nuestros jóvenes. Pero decías, doctor Rolón Luna, que hay que también conocer la realidad social, que no todos esos jóvenes en familias que le puedan cuidar, proteger, educar. Sí, puntualmente sobre eso, en nuestro país abundan las familias disfuncionales. Muchos viven en situación de exclusión, en situación de pobreza, son jóvenes ni estudian ni trabajan, etc. Entonces, un planteo de ese tipo peca por lo menos de no realista. Pero con todo respeto le quiero decir a la fiscal un par de cosas, ¿sí? Porque estamos como conversando, la fiscal también se refirió a algo que yo había mencionado. Yo quiero aclarar mi punto de vista en primer lugar. Cuando hablo de que esto no es una cuestión de recursos, no digo que ustedes tengan todos los recursos, ¿sí? De hecho que no los tiene, el Estado paraguayo funciona con mucha precariedad. Ahora, mi pregunta... especialmente, para agregar nomás a contar, casualmente los organismos de control son los que no tienen presupuesto. Bueno, y eso Senat, es lo que... Totalmente de acuerdo. Fiscalía, o sea, está hecho a propósito. Todo encaja, es algo que no es casual. Pero de todas maneras, Estados Unidos no puede con su epidemia de fentanilo. Entonces yo pongo simplemente ese pequeño dato. El país más rico del mundo, que gasta miles de millones de dólares al año dentro del paradigma prohibicionista que implica interceptar la oferta, que implican las famosas incautaciones que el Organismo de Naciones Unidas llama incautaciones anecdóticas. Yo no creo que ninguna incautación sirva para que la gente deje de drogarse. Hay cada vez más droga y más tipos de droga en las calles. En nuestro país hoy se consumen drogas que hace 40 años, o 20 en algunos casos, o 10 en otros, ni se hablaba. Entonces es irreal, fiscal, plantear eso. De todas maneras, la cuestión preventiva es función, creo yo, del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio Público tiene una función represiva. Entonces yo particularmente creo que ustedes deben plantearse ese rol represivo. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Pero no solamente con lo que tenemos, porque yo planteé un tema que me parece central acá. ¿Qué hacemos con lo poco que tenemos y con muchos de quienes también supuestamente combaten al tráfico de drogas, metidos en el negocio, protegiendo el negocio, infiltrados, asociados al negocio? Ese es el problema. Entonces yo puedo tener todos los radares y los aviones y los helicópteros habido y por haber, y usted puede tener las mejores computadoras, pero a lo mejor el que está al lado suyo, o el que está en Amambay, o el que está en cualquier lado, está siendo parte del negocio. Porque voy a contar una anécdota que puede parecer poco científica, pero es muy reveladora, ¿sí? Quien haya visto la serie El Chapo recordará unos capítulos en los que se hablaba cuando el Señor de los Cielos, ¿sí?, Amado Carrillo Fuentes, tenía que meter los primeros cargamentos de cocaína a Estados Unidos usando aviones. Y ese paso importante, que es un paso importante para lo que hoy es México dentro del esquema internacional del tráfico de drogas, no se daba. Ellos tenían la droga, tenían los aviones, las ganas, todo tenían. Mientras no se tenía la luz verde del gobierno. Así funciona el tráfico de droga. ¿Por qué? Y eso lo cuenta Draucio Varela, que escribió el libro Carandirú, del cual se hizo una famosa película. Y él cuenta su conversación con un preso en una cárcel brasileña en Carandirú. Y un preso, conversando con él, le dice: narcotraficante no es bandido, le dice. ¿Y por qué? Le dice: porque bandido es el que roba bancos, el que asalta gasolineras. Dice: el narcotraficante trabaja con la policía, dice. ¿Por qué? Porque la droga hay que salir a ofrecer en la calle. Claro. Le puedo asegurar que cualquier persona que invierta 5 minutos en preguntar a la gente en algún barrio, en algún almacén, a unos muchachos que están ahí recostados contra un poste de luz, va a saber dónde se compra droga, sin haber estado nunca en ese lugar, hoy, ahora mismo. Entonces, esas son realidades que tienen que ver, y ahí yo cuestiono el paradigma prohibicionista,
que después de, algunos dicen 80, dependiendo de la fecha que tomemos, podemos tomar la primera conferencia del opio allá en la primera década del siglo XX, podemos tomar los convenios de Naciones Unidas, podemos tomar la guerra contra las drogas decretada por Richard Nixon en 1971, podemos tomar alguna de esas fechas, igual estamos hablando de varias décadas de un fracaso absoluto, ¿sí? Ese paradigma no funciona. En todo caso, yo coincidiría con la fiscal si decimos vamos a gastar todo lo que tenemos en prevención, en recuperar. Y ahí comparto hasta la coma de lo que usted dijo. Acá no hay camas, acá no nos ocupamos de los chicos que se están drogando. Usted se olvidó del crack, doctora. El fentanilo dicen que o no llegó todavía o habría llegado. Pero el crack está acá matando a nuestros jóvenes. Y está matando mucho. Y el tema de la violencia, el narcotráfico, habitualmente ligado al tráfico de cocaína y de marihuana en zona de frontera, hoy se ha vuelto particularmente violento, y esa cuestión del mapa de la que estaba hablando Sara, se vincula al microtráfico hoy en día, que era un ámbito del tráfico de drogas no violento. Ahora lo es. Ahora lo es. vemos todos los días. Lo vemos todos los días. En los noticieros. Y si Holanda hoy tiene un grave problema de violencia, Países Bajos tiene hoy un grave problema de violencia vinculada al narcotráfico. Un país rico, pequeño, con unas fuerzas policiales hiperespecializadas y no lo puede solucionar. Se ha llegado a llamar al Países Bajos narcoestado. Publicaciones especializadas de Países Bajos han dicho eso. Después te voy a preguntar entonces, ¿cómo podemos pretender que nosotros vamos a resolver en un país que se ha vuelto una pieza importante del tráfico internacional de drogas, donde es un gran negocio, donde no tenemos un sistema capitalista avanzado, donde no hay trabajo, como dijo Sara, y donde nuestra política es hipercorrupta? Es una ilusión, tenemos que dejar de ser ilusos. No existe, no vamos a obtener ningún éxito, no digo ni siquiera erradicar. ¿Sí? O como decía Naciones Unidas en 1988, un mundo libre de drogas. No digo eso siquiera, simplemente tener algún éxito a este respecto. Carlos, dice este informe, los mercados criminales en Paraguay están fuertemente influenciados y facilitados por actores con vínculos en el Estado que van desde funcionarios de seguridad de bajo nivel hasta funcionarios de élites. Hay una frase que yo sé que lo decimos todo el tiempo, yo sé que decimos que los policías, que los fiscales, que los militares, ¿verdad? Dice, la corrupción está tan arraigada en la sociedad que es una constante independientemente al gobierno. O sea que ya tiene vida propia. Sí, ya tiene vida propia. ¿En qué sentido? Que nosotros vemos una capacidad de reproducción de la corrupción que va más allá de cualquier autoridad de turno, de cualquier tipo de partido, ¿verdad? Incluso dentro de lo que podría ser la alternancia de un gobernador, como por ejemplo en Amambay, que históricamente fueron los liberales, que hoy en día están los colorados, ¿verdad? Es decir, más allá de lo que es el partido, de lo que son las autoridades, ¿verdad? Es ya un sistema establecido, es un sistema que pareciera que se reproduce solo, ¿no? Y sumando y uniendo a la pregunta y a lo que dice Jorge, nosotros el año pasado nos fuimos a hacer un estudio en una comunidad en San Pedro de agricultores que cultivan marihuana. Y ellos a nosotros nos dicen que por cultivar 8 hectáreas, que por cultivar 8, el intermediario, ellos siempre le llaman intermediario, ellos nunca le llaman el narcotraficante, le llaman el intermediario, le pagan 60 millones de guaraníes. De esos 60 millones de guaraníes, 40 millones se va a la coima del policía. Que, ojo, no es solamente el policía, no, es el policía, es la policía contra el abigeato, es la Senat, es decir, un montón de fuerzas que están ahí establecidas. Distributivos. Claro, ¿verdad? Y eso justamente viene a apoyar eso, que para poner también un concepto a la teoría que es el orden clandestino. Es decir, el orden clandestino es que se separó la diferencia entre los buenos y los malos y que solamente lo ilegal se explica desde elementos ilegales. Hoy en día en Paraguay lo ilegal se explica desde elementos también legales. Bueno, y justamente este índice, esta realidad que vemos, ¿verdad?, nos muestra que no solamente
el Estado es, digamos, alguien que se beneficia a través de la coima o de la corrupción. Es alguien que promueve. ¿En qué sentido? Nosotros, cuando le hacemos la entrevista a estos agricultores, ellos a nosotros nos contestan: nosotros lo que queremos es que la marihuana se legalice. ¿Y por qué quieren que la marihuana se legalice? Porque vamos a volver a tener el control del negocio. Salimos de ahí, al día siguiente le entrevistamos a los policías y los policías nos dicen: no, esto se tiene que mantener ilegal. Sí mismo. Porque está el negocio. Claro, y de record te dicen: es nuestra regulación cada vez. Es decir, el Estado no es solamente cómplice, es promotor. Es el promotor. Ahora, Carla, debaten estos temas en el Ministerio Público, porque es innegable, no quiero que creas que soy blanco de ¿verdad? Eso del Ministerio Público, pero como el Ministerio Público es un brazo principal justamente con el Poder Judicial, ¿verdad? Y es el que sufre, pero que también participa en estos hechos ilícitos. ¿Debaten ustedes esto en el Ministerio Público, entre los colegas? Porque siempre decimos que Paraguay es un pañuelo y nos conocemos todos. Y todos dentro de nuestras profesiones sabemos a qué se dedican nuestros colegas. ¿Hablan de esto en términos institucionales sobre esa corrupción dentro del Ministerio Público y sobre todo de los fiscales vinculados al crimen organizado? Porque eso es más grave todavía, ¿verdad? Sí. La persecución contra la corrupción pública creería que es uno de los obstáculos más difíciles que tenemos para perseguir como tal. ¿Por qué? Porque tenemos fiscales que están vinculados activamente y utilizan herramientas como la recusación, y hablo de otro tipo de funcionarios públicos, donde utilizan la recusación como una herramienta útil y que surte efecto a favor de quienes la utilizan, porque la recusación es un medio que debe ser utilizado cuando, según ciertas circunstancias, el fiscal perdió la objetividad. Lo mismo ocurre con un juez y tienen unos parámetros puntuales. Pero cuando esa herramienta es utilizada para apartar a un fiscal que va a investigar, que como vos decís, sabemos quiénes investigan, sabemos, creería que es un mundo tan chico y el jurídico es mucho más, ¿verdad? Sabemos quién se ocupa y sabemos quién no se ocupa, sabemos quién están puestos para sustituir a esa persona recusada y que el crimen organizado o el otro lado obtenga un resultado. Entonces, ahora tuvimos un caso, no lo decís vos, fiscal, pero tuvimos el caso de el ejemplo de la recusación. O sea, los fiscales que investigaron 4 meses al senador Érico Galeano fueron recusados, se nombró un fiscal interino que en menos de mediodía se empapó de toda la causa y planteó todo lo contrario de lo que pidieron los fiscales anteriores. Los fiscales anteriores plantearon prisión preventiva, y él plantea la prisión domiciliaria, que fue finalmente lo que logró. O sea, ¿a eso se refiere usted cuando habla de la recusación como un arma para apartar a fiscales que quieren llegar al fondo de la cuestión? Claro, sí, ¿no? En causas, no en esa puntualmente, sino otras en las que yo tengo intervención. Fui recusada 30 veces. Cada vez que se toma una decisión importante en causas de esas, te apartan. Y las consecuencias se dan después porque finalmente el fiscal llega a juicio o llega al tiempo donde debe presentar su requerimiento conclusivo y no tiene pruebas, porque todo el tiempo el cuaderno fiscal o la investigación no estuvo en su poder. Entonces, sí es un punto que se aborda como institución, sí es un punto donde no te diría que nos sentamos, ¿cómo vamos a llevar esto? ¿Cómo vamos a hacerlo de esta manera? Y la persecución contra el funcionario público, contra la persona que está investida de autoridad es mucho más difícil, cuesta muchísimo. Y más cuando estás en un equipo donde no tenés el apoyo de quienes deberían apoyarte, cuando estás trabajando y tratando de cumplir la tarea, bueno, y ese apoyo no viene para que, bueno, tengamos respuesta. Hay una recusación, no hay un plazo para resolver una recusación. Debería darse inmediatamente. ¿Sí? No puede ser que un mismo tema
un mismo punto sea objeto de recusación en una causa en 30 oportunidades. No se debe admitir esa recusación ya. Entonces, para que podamos avanzar, porque estamos hablando de plazos procesales, estamos hablando del derecho también que tiene la persona procesada a recibir respuesta del Estado en un plazo razonable, y estamos hablando de que ese plazo a veces no es por impericia del Ministerio Público o por impericia del juzgado, sino por la sucesión de chicanas que se van utilizando para lograr este resultado, que es la extinción en muchas causas. Es decir, por eso yo sostengo que la persecución con respecto a los funcionarios, agentes policiales, es decir, nosotros tuvimos 56 personas condenadas en un lapso de tiempo donde son funcionarios públicos estas personas. Algunas hoy con condena nuevamente están cumpliendo funciones. ¿Cómo una persona condenada por la comisión de un hecho punible, de cohecho agravado, o formar parte de una estructura que trafica drogas, nuevamente va a estar cumpliendo esa función? Y ahí es la ley donde es la que habilita a ese jefe, al comandante, o al jefe de policía, o a otro cualquier funcionario público que siga cumpliendo funciones. Entonces, creería que la persecución debe ser mucho más firme, coincido con el doctor, pero es muy difícil luchar contra una estructura que, como dijiste, Carlos, está apoyada por una línea que aparentemente es legal, pero que sabes que no es así. Sara, estuviste trabajando este tema, me mencionabas antes de entrar al programa que creo que ya empezaste a hacer informes de hace 10 años más o menos. Para que se dé este ranking de Paraguay en el que se perfecciona su crimen organizado, ¿qué presupuestos se dan para que eso se vaya cumpliendo? Para que eso se vaya dando, para que se vaya debilitando el Estado en esta lucha. Yo respondería eso e hilo con las intervenciones anteriores. Creo que es una cuestión, digamos, financiera, económica, transnacional. Es un flagelo regional desde Estados Unidos hasta la Argentina. O sea, el avance del crimen organizado con todas sus formas. Porque, por ejemplo, en el caso particular de México, los cárteles que ya pasaron de ser 3 a ser 32, 33, hacen de todo. Te venden donde querés, te venden drogas, te venden autopartes, te secuestran a personas de alto perfil, a la par te pueden conseguir niñas. Entonces, es una cuestión, digamos, económica, financiera. En el caso particular de Paraguay, lo señalaba la fiscala, no llegamos con la tecnología. Justamente el Chapo, por andar detrás de una actriz, por el celular lo encontraron. O sea, por una cuestión tan histórica, ¿verdad?, de la humanidad, de la conquista, cae por eso. En el caso particular de Paraguay, tenés un Estado que es muy débil, muy precario en términos... Algo tan sencillo que yo diría, ¿cómo se llega ahí? Justamente por la ausencia, el vaciamiento de un montón de cosas. O sea, si bien el Estado es precario, débil, somos el país de toda esta región que menos paga impuestos. Entonces también cómo vamos a llegar a afrontar un flagelo así, sin armas, digamos, sin armas me refiero a toda la cuestión como combativa del Estado. Pero por el otro lado, yo diría ahí, conociendo la región, que tristemente nos vamos acercando y eso a veces se banaliza, por eso a veces como uno ve como esta historia, a veces yo diría cuestiones como culturales, a veces se banaliza el tema que se escuche reggaetón, o en este caso como México que tiene narco, corridos, se banaliza y a veces se pone al capo mafioso, narcotraficante, como un pobre señor que salió de la pobreza y ahora está sacándole a los ricos el dinero. Es decir, realmente hay toda una cultura también de apología a ese submundo de crimen que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, y es lo que muchas veces, a veces en forma de reggaetón, a veces en forma de cumbia o lo que sea, se está incentivando a una cultura de consumo. Y cerraría un poco con la idea de cómo se hace eso justamente ante la debilidad no solamente del Estado, sino también como sociedad. Hace un mes más o menos, la Asociación de Padres y la Asociación de Directores de Colegio de todo el país no podemos enfrentar el fenómeno de que lleguen a consumir, que lleguen a vender en las escuelas. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo que hay que fortalecer los mecanismos, y yo diría ahí, como es lo que trabajo, el tema de políticas públicas de carácter preventivo, de carácter de salud pública, de carácter de tratamiento a todas estas infancia y juventud. Lo más triste es que no es solo un perfil. La otra cuestión que no es menos económica es que
muchas veces se asocia toda esta cuestión del fentanilo, del crack, con un perfil sociodemográfico. Son jóvenes en situación de... Y decimos, no, quienes consumen justamente también están en la discoteca, en los sectores más ricos de las capitales de todo el continente, ¿verdad?, que son proveídos por sectores más empobrecidos. Decimos, a ver, si queremos atacar el fenómeno, tenemos que atacarlo del sector público, pero también del sector social, o sea, organizaciones, y ahí diría todo el tema de prevención tiene que ver con cuestiones como programas para infancia, juventudes, o sea, ahí donde no haya posibilidades de... Y cito el ejemplo triste de México que encabeza, ¿verdad? Después de Myanmar, el segundo país, México, Colombia y después está Paraguay, tienen una campaña de un minuto cada hora diciendo todos los caminos de la droga te llevan a la muerte. En horario de la escuela, a las 7 de la mañana que uno lleva a los niños a la escuela, están diciendo eso. Porque a un niño de 12 años que va a un concierto de rock, ahí le ofrecen como un caramelo. Cosa que no es de México, es acá. Entonces decimos, no podemos llegar solamente, y estoy de acuerdo, hay que fortalecer al Estado, pero hay que fortalecernos también como sociedad. Y es lo que no tenemos acá. Acá tenemos lo que decía Jorge, tenemos niños en situación de familia funcional en donde nadie llega. No llegan ni las organizaciones de la sociedad civil que protegen. Llega el narco a ayudar. Llega el narco a darle lo que va a hacer durante 3, 4 años, su medio de vida, y después su vida se va a acabar. Entonces es un frente que es muy amplio, que tiene que ver con sector, tiene que ver con sector de sociedad civil y tiene que ver con sector público. Y la academia y la investigación que estamos haciendo en el sector periodístico. A mí me abruma escuchar este diagnóstico porque no le veo salida. No hay. No hay. ¿No hay? No hay, porque el narcotráfico no conoce de límites. El narcotráfico se expande. Es decir, Sara me parece que de una forma muy correcta estaba hablando del terrible caso de México. En México, durante muchísimo tiempo, las autoridades llegaron a pensar que tenían una especie de paz con los narcotraficantes, hasta que después las presiones fueron agarrando y cambiando, se declara una guerra abierta y el narcotraficante no tiene conciencia social, el narcotraficante no tiene, digamos, un pacto que diga yo hasta este lugar nomás voy a llegar. No, el narcotraficante avanza y si es que sus límites se ven afectados, va a ir con todo. Va a arrasar. Va a arrasar, ¿verdad? Eso, de hecho, es lo que lentamente estamos viendo también, como al principio, en los 90, en los 2000, era la violencia narco que está en Amambay y en algunas partes del Paraguay. Hoy en día ya lo vemos en un supermercado sobre la calle España, ¿verdad? Es decir, el narcotraficante avanza, el narcotraficante arrasa, ¿verdad? Y el Estado es cómplice, el Estado promociona, el Estado es ineficiente, el Estado es carente también de recursos y es una realidad que se te impone, es una realidad que se te impone. Doctor Rolón Luna, hablas de narcoestado. ¿Qué presupuestos tienen que darse para que un país sea catalogado como narcoestado? Y si Paraguay ya está bueno, yo en ese impugno el contexto. término. ¿Impugnas el término? Yo impugno el término. Okay. Pero quiero aclarar eso. Ajá. Entiendo que es una categoría difusa en primer lugar, no lo digo yo, lo dicen muchos autores. Entiendo además que presenta dificultades teóricas para meter eso dentro del marco de un estado determinado y creo que hay otras categorías más ricas y más útiles para analizar la relación que existe entre los grupos criminales que se dedican concretamente al tráfico de drogas y el Estado. Una de ellas la mencionó Carlos, yo la cité en uno de mis artículos también, que es el concepto de cluster of order, de órdenes clandestinos. Es una categoría muy interesante porque existen otras también que básicamente coinciden en que el Estado juega un rol. Estamos hablando de 5 o 6, digamos, que enfoques teóricos que dicen el Estado juega un rol. ¿Cuál es el rol y con qué intensidad se da ese rol? Sería, digamos, la pregunta que nos hacemos. ¿Y cuál de esas categorías encaja mejor para lo que es Paraguay? ¿Por qué yo digo que no es un narcoestado? Porque tenemos fiscales. Yo tengo muy buenas referencias, por ejemplo, la fiscal que aquí presente, ¿sí? Tenemos fiscales que hicieron su tarea para investigar adecuadamente el operativo Ultranza y que incluso, y lo escribí unos días antes de que ocurra este asunto del cual hoy se habla,
Puse literalmente, la fiscalía en este momento se encuentra acosando a un senador nada más. Pero ese modelo que estaba cambiando de a poco, que es el de la impunidad al 100% de las altas figuras políticas, estamos hablando de expresidentes, por ejemplo, aparentemente estaba dándose vuelta y la tortilla nos estaba mostrando, vaya a saber por qué. Puede ser un gobierno extranjero que está apoyando esto, diciendo, métanle muchachos. Puede ser una camada de fiscales que quieren hacer bien su trabajo, eso yo no me puse a dilucidar. Pero también existe lo que, justamente hablando del concepto de órdenes clandestinos, se habla del brazo mafioso del Estado. O sea, el Estado no es un todo homogéneo, ese es un mito también. Tenemos varios estados, ese Estado tiene varios rostros. Y mientras está la gente, como la fiscal Ledesma, que hace o intenta hacer bien su trabajo y quisiera tener más medios, están otros sectores del Estado que hacen lo contrario. Hacen exactamente lo contrario, y coincido plenamente con Carlos. No es solamente que protegen al negocio, ese modelo de policía que pasaba a cobrar su cuotita de los prostíbulos y que de alguna manera protegía a esos negocios clásicos, ¿sí? No es, digamos, el único modelo. Hay gente que se dedica y se mete a la cantidad. Ustedes no se imaginan la cantidad de policías y policías que han sido asesinados en los últimos años. Yo estoy haciendo un trabajo sobre eso. De eso pero no vamos porque están combatiendo el narcotráfico. Ojo con eso. Y para completar nada más, yo estuve también y hice una publicación con respecto a la cuestión del georreferenciamiento de los casos de sicariato. En Amambay, en el 2022, apenas el 39% de los casos se dieron. Quiere decir que a la inversa, el 60% de los casos de sicariato se dieron fuera de Amambay, que siempre fue el epicentro y que mucha gente todavía cree que es el único lugar donde pasan esas cosas. Ese es un dato terrible. Sí. Bien, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta de la pausa, por supuesto, vamos a seguir indagando, profundizando e intercambiando ideas sobre este tema. En esta edición, la revista Plus te trae la innovación y experiencia del cliente, construyendo soluciones financieras que marcan la diferencia. Revista Plus, actividad y resultados, te informa con las noticias más relevantes de economía y negocios del Paraguay. Muy bien, volvemos porque ustedes se darán cuenta que el debate no se cerró en el corte comercial, estuvimos charlando de este tema. Decías, Carlos, no hay solución y me desespera eso porque me niego a vivir en una sociedad violenta en el que no tengamos absolutamente seguridad de nada y donde los niños y la juventud pierdan la vida de esta manera, o destruidos por las drogas, o asesinados por narcotraficantes. O sea, me niego a vivir en una sociedad como esa, y cuando veo las autoridades que tenemos, es como que vamos hacia el abismo. Vamos hacia el abismo. Es decir, yo no quiero ser ni pesimista ni trágico. No, estamos hablando de realidades. Pero a mí, y yo siempre digo, ¿verdad? Se le pregunta una vez a Rafael Barret y se le dice, ¿por qué te volviste anarquista? Y él le dice, porque conocí la realidad del Paraguay y la realidad del Paraguay me obligó a ser anarquista. Bueno, yo no es que soy un pesimista por naturaleza, sino que soy un pesimista de que uno se va a la policía
y la policía te dice, el efectivo que está en frontera está feliz porque gana plata. Claro. Cuando se le traslada a Asunción está triste. ¿Por qué está triste? Porque dejó de recaudar. Hay algunos que pagan, ¿verdad?, para irse al terminal. Es como el aduanero que paga para irse al aeropuerto guaraní. Es decir, digamos, el lugar en donde rasques vas a encontrar que lentamente se empiezan a ver digamos, esas líneas que índices como estos o las propias declaraciones o ideas que damos acá nos muestran lo complejo que está el crimen organizado. Y el Paraguay tiene una característica, y de hecho eso es algo que lo vamos muy probablemente a abordar en el anexo al informe que el Paraguay es una especie de paraíso criminal. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que vos cometas la ilegalidad en Argentina o que cometas la ilegalidad en España. Bueno, esa riqueza, ese dinero que te generó la ilegalidad, vos tenés que sacar del país y tenés que meter en otro país para lavar el dinero. Para hablar fácil y pronto. Paraguay es el único que te permite cometer la ilegalidad acá, hacerte rico y lavar tu dinero en el propio sistema. Y ser socio del club más importante del país. Es decir, yo siempre digo, así como en la década de los 20 y de los 30, las naciones de Centroamérica le pagaban a las revistas norteamericanas y le decían, vengan a conocer tal país que es un paraíso. Acá van a poder hacer el negocio con la banana y irse de vacaciones. Bueno, el Paraguay es más o menos así. Acá puedes hacer tráfico de armas, trata de personas, contrabando, drogas, y no hace falta que lleves tu dinero a otra parte. El propio sistema te Servicio permite. completo. Servicio completito, todo en uno. Qué terrible es eso. Ahí hay Sara. un concepto importante para mencionar. Tenemos un colega en común que es Marcelo Moriconi, argentino, que estudia justamente mercado ilegal. Dice, hay un fenómeno, porque esto hay que profundizarlo a nivel, yo como vos comparto, me niego a estar ni en ningún país donde mueran nuestra infancia y juventudes por cuestiones como el narcotráfico, el tráfico de personas, desaparezcan directamente. Y él dice, hay una cuestión central que acá tenemos que mencionar, el caso de Paraguay, que es la víctima cómplice. O sea, todos estamos mirando en los noticieros y decimos, ay, que crece la inseguridad. ¿Qué tanto nos preguntamos qué estamos haciendo como individuos e individuas todos los días para alimentar esa? Entonces vemos el camino fácil, ¿verdad? Que quiero comprar, por ejemplo, el tema decía, por ejemplo, autopartes. ¿Para qué me voy a ir a la empresa si puedo ir a conseguir en Entonces hay una mirada que hicimos, donde interpela a Marcelo y dice, como de la filosofía política, dice, a ver, todo hace el propio contrabando, la propia piratería, decimos, queremos encontrar el camino más corto para satisfacer, en este caso, una cuestión de ahorrar dinero o de tener, por ejemplo, el caso particular de otro crimen, o sea, de otro mercado ilegal, que es los coches robados. En el resto del mundo acá se vende, y si acá uno puede tener por 20, 30 mil dólares un auto que en otro país son 100 mil. O sea, nosotros nos enorgullecemos de la otra cara, que es cómo nos vemos ante el mundo, cómo nos vemos como un paraíso de la ilegalidad. Pero eso tiene un costo tan alto que decimos, a ver, cuando vamos al centro y nos roban lo que está adentro, estamos alimentando toda una estructura de un montón de personas que se dedican a la venta, Entonces ahí está la otra, ¿qué tanto hacemos nosotros como ciudadanía, que nos espanta en la televisión ver los problemas cotidianos de inseguridad o los grandes problemas de personas que están muriendo, ya no es lejano, por el tema de drogas sintéticas? ¿Qué tanto estamos alimentando con la cuestión financiera, con la cuestión económica? Yo, como buena cientista social, digo, también cultural. O sea, el modelo que le dejamos a esta infancia y juventud es, ¿para qué vas a estudiar años si podés tener vías mucho más sencillas de enriquecerte a costa, no solamente digo drogas, de cualquier otra cosa donde podés lavar dinero? Y esa es la manera fácil de llegar a lograr tus objetivos. Sobre todo, y él lo dice, Marcelo Moriconi dice, ahora ya no es lo que uno es, sino es lo que debe mostrar. O sea, realmente ya no importa que estudie acá como sociólogo, sino Peri es el que trae el dinero acá, el que trae la mejor camioneta, el que tiene el mejor edificio. Entonces por ahí está, no tanto que antes es el doctor, es el médico, sino es quién es, y que bueno, eso se ve en cuestiones culturales, se ve como la infancia y la juventud se le alimenta por ahí. Una interpelación mucho más de carácter individual, de carácter también económico,
pero que nos lleva a esta profundización del fenómeno porque está tan normalizado, tan naturalizado y por un lado somos como hipócritas, ¿verdad? Decimos el fenómeno de la inseguridad crece, pero ¿qué tanto nosotros en el día a día tomamos decisiones para que esos diferentes mercados crezcan? Pero incluso, sí, ¿verdad? Y sumando a lo que dice Sara y usándole al mismo colega que trabajamos los tres juntos, a un cultivador de marihuana vos le preguntás, ¿vos sabés que la marihuana es una droga que está prohibida? Y te dice, sí, sé, pero esto lo vendemos para el mercado brasilero. Y le cambiás la pregunta. Y, claro, es decir, el tipo de ahí es un cómplice. Le cambiás la pregunta y le decís, ¿qué pasa si esto se vende en el colegio de tu hija? No, esto está muy mal. Es decir, cuando se vende al mercado de Brasil, está bien, pero cuando se vende al mercado en el colegio de tu hija, está mal. Ese es el juego entre la víctima cómplice. Una conciencia flexible. Así es. Se perciben así. El que traslada marihuana, dice, che, aguerjante mí, yo llevo nomás, yo traslado. ¿Sí? Claro. No ve como una conducta reprobada para él, sino que yo solamente colaboré en llevar, no, esto no es. Y gané esto nomás. Por a mí me pagaron 3 millones nomás. ¿Qué caso que más te sorprendió así en la investigación de estos casos, fiscal? ¿Que algo así que te sorprendió? Diría, más allá de la lucha entre buenos y malos, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué me sorprendió? No sé, no. Me cuesta mucho algunas decisiones con respecto a estos temas que subrayé ahora. Pero sí quiero un poco resaltar algo y no estar tan pesimistas acá como nuestro, sino que estos últimos 5 años a nivel de recuperación de activos, me parece que el Paraguay tuvo la mayor recuperación de activos. ¿Por qué? Porque encaró la lucha contra las drogas desarticulando o atacando sus activos. Si uno hace una comparación de los 10 años anteriores o los 5 anteriores, se incautaba la droga, el narcotraficante en 2 meses se recuperaba, porque perder 200 kilos de cocaína probablemente no sea tan perjudicial como sacarle la casa, el vehículo, el hotel, el banco. Entonces, yo celebro, y eso sí quiero destacar, los últimos 5 años en la recuperación de activos que hubo. ¿Sí? Hablamos de esta última causa que nombró el doctor, otras causas ya con condenas, recuperación de vehículos, estancias que ya están hoy a disposición del Estado. ¿Para qué? Para que puedan cumplir con el rol. ¿Cuál es el rol de la recuperación de estos activos? Destinar a la prevención, destinar a la persecución, y ahí donde estamos todavía trabados, porque ya están con condenas, ya están en poder de las autoridades que deben canalizar esto, y ya están los recursos, que es lo más importante. Hablo de todo lo que se recuperó. En los últimos 5 años se recuperaron en algunas causas 20 estancias. Sí, estamos hablando de perjuicios económicos, estancias como la del Tigre, que está en el Chaco, que era una estancia conocida como un punto de acceso de droga de Bolivia. Es una estancia que hoy tiene el Estado y está administrando. Ahora, la correcta o mala administración ya es otro punto y responde a otra parte del Estado, ¿verdad? Pero yo sí celebro la recuperación de activos, los vehículos, el perjuicio económico, la incautación de sumas de dinero, los embargos. Yo creo que como nunca históricamente, y hablo de los últimos 5 años, el Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial, desde el lugar que está, sí hizo una lucha importante justamente para atacar el activo de ellos. Y ahí es donde ahora están asesorados por grandes estudios jurídicos que antes no intervenían. Porque antes los estudios jurídicos no intervenían, pues no, yo no defiendo este tipo de hechos. Claro. Hoy no. Hoy bajo el sobrenombre de esto es lavado, no es tráfico, pero claramente sabes que todo lo que tiene esta persona, ya sea un banco, ya sea una estancia, ya sea una playa de vehículos, es producto de la venta de estos. Entonces, yo sí veo un poquito más optimista la lucha y esperemos que nos den recursos y podamos seguir de manera un poco más fuerte de la que estamos haciendo. Fiscal, es difícil un proceso contra un político si tuvieras que elegir entre un político y un narcotraficante. ¿Qué es más difícil? El narcotraficante te dice, se rinde. ¿Sí? Sí, se halla poje. Sí. Tiene una suerte de... Sí, el político no.
El político, cualquier funcionario público igual. Si hay una... Es mucho más difícil y mucho más complejo también. Porque por los nexos que tiene, por la presión que ejerce. Por los nexos, por la presión, por la forma en que juegan los hilos del poder, claramente. Estamos en los últimos 15 minutos y quiero aprovechar, porque ustedes son personas muy formadas y esto para mí es como una clase de facultad. ¿Qué tiene que hacer Paraguay para combatir las drogas o tiene que cambiar totalmente el enfoque? Y voy a empezar contigo, doctor Rolón. Bueno, es una pregunta muy difícil, porque tal vez no exista respuesta a eso o la respuesta esté muy lejos desde una perspectiva política. ¿A qué me refiero? Y quiero parafrasear a Carlos. Él dijo, el narcotráfico no tiene límites. Sí. Y yo digo, el narcotráfico no tiene derrotas. Entonces, con toda la buena voluntad que yo veo en la fiscal cuando dice lo que dice, yo le preguntaría, ¿cuál es el impacto de las incautaciones de drogas o el hecho de despojar de sus activos a los narcotraficantes? Porque desde el punto de vista del derecho penal, y usted es penalista, me imagino que alguna vez se habrá preguntado uno, ¿cuál es el bien jurídico tutelado cuando el Estado decide criminalizar todo lo que tenga que ver con ciertas sustancias? ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando uno está muy metido, eso yo veo mucho en agentes del Estado que están en el tema y con buena voluntad en el tema del combate al tráfico de drogas, confunden el fin con los medios. Porque en el ámbito de la criminología, sí, el derecho penal, se denomina delitos sin víctimas al narcotráfico. Es una categoría que algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero no es lo mismo un sicario que asesina a alguien, porque nadie quiere ser asesinado, que el narcotráfico en el cual la supuesta víctima, aquel sujeto protegido por el Estado, se va y se asocia con el criminal que le está haciendo daño y le compra la droga. Es un tipo de delito muy particular. Entonces, lo que supuestamente se protege, que es la salud de las personas. Desde esa perspectiva, hay más droga que nunca. Cada día que pasa hay más droga y más tipos diferentes de drogas en las calles. Entonces, el impacto de incautaciones, de éxitos contra grandes narcotraficantes, no afecta lo que es el fin último, que es proteger la salud de las personas. Entonces, a veces se confunde el fin con los medios. El narcotráfico no conoce de derrotas, no fue derrotado ni por los países más poderosos. Yo no es que quiera tirar más la onda en este lugar donde todos queremos ir a dormir con alguna esperanza, ¿verdad, Sara? Por favor, Estela. Pero el problema es que cuando no trabajamos con datos, con hechos concretos, con experiencias comparadas, ¿sí? Y lo que nos guía es el optimismo de la voluntad. Y dicen los que saben que el optimismo nunca es una buena estrategia. ¿Sí? El optimismo como tal no sirve de mucho. Puede hacernos sentir bien. Pero entonces el modelo prohibicionista es el que hay que poner en cuestión de una vez por todas. Porque no ha sido derrotado ni por los países más poderosos, ni por los países con menores índices de corrupción. Perfecto. Y usted pretende, digo en general, de manera retórica, que en Paraguay, que no tiene recursos, que es un país hipercorrupto según todos los índices habido y por haber, nosotros vamos a tener alguna victoria. Permítaseme dudar. Gracias, doctor. Sara. Yo miraría como el fenómeno desde una... O sea, también critico, y creo que es importante decir esta mirada como a toda esa... que son también, ¿no?, de la región, voy a hablar en general, como esas políticas públicas de carácter punitivo que persiguen, como decimos, a los eslabones más pequeños, que creo que es, digamos, la nota común desde México a la Argentina. Yo soy más de América Latina que de otras regiones. Creo que el enfoque punitivista, o sea, toda la criminología, toda la ciencia política al respecto dice, bueno, realmente esa mirada solamente llenar cárceles de gente pobre, porque hay que decir gente pobre, gente racializada, gente joven.
Esas son las cárceles. El caso de las mujeres son mujeres que están ligadas, tengo un informe sobre eso, ligadas a microtráfico por alguna pareja. Alguien que le dijo, anda a llevar, sí, el 80% de la población penal del Buen Pastor es exacto, mujeres por alguien que le dijo, como vos sos madre soltera, nadie se va a dar cuenta que está llevando unos paquetitos. O sea, están ligadas ahí por un vínculo que tiene que ver con cuestiones relacionadas con el rol de las mujeres, ¿verdad? Y creo que el enfoque tiene que pasar por una cuestión más de carácter preventivo, yo le llamaría ahí, no optimista, preventivo, de trabajo con infancias, juventudes, con una perspectiva de mujeres, porque justamente ese eslabón que decimos son personas que no van a conseguir seguramente con 4 o 5 hijos trabajos formales donde puedan sacar lo mismo que por ir a llevar unos paquetes. Entonces todas las condiciones, el caldo de cultivo está hecho para que unos eslabones en esta cadena pierdan todo, pierdan la vida, vayan a la cárcel, se privados de su libertad, y otros eslabones se enriquezcan a niveles, ¿verdad?, sin límites. Entonces creo que ahí sería como algo optimista, pero también creo que funciona como política pública la prevención y te decía, no solamente el Estado, o sea, yo pienso ahí cuando dicen, decomisaron una estancia, y bueno, ahí sería un buen espacio donde se pueda tratar a personas, ¿verdad?, con toda esta cuestión de salud pública, pero también espacios donde puedas decir, y ahí hay que trabajar, por ejemplo, le decía yo el caso de México, el sector privado trabaja muchísimo con infancias, con juventud, en toda la cuestión de conocer el problema. Educación. Y el sector de la sociedad civil que está trabajando con poblaciones vulnerables. O sea, yo creo que ahí la cuestión, y cerraría con esto, donde hay juventud de infancias, donde hay población ocupada, por no parecer como muy antiguo mi término, ¿verdad?, donde hay población ocupada, y ahí, por ejemplo, el caso, y hay otro sector privado. Muchas fundaciones, por ejemplo, en México dicen, vamos a promocionar deportistas, que son personas que han salido de haber sido, no sé, microtraficantes, que son referentes para otras juventudes que dicen, mira, yo el deporte, a mí el boxeo, el atletismo, entonces yo tendría como esa mirada más de carácter sociológico, antropológico, decir, bueno, sí, con cultura, con deporte, con decomisar bienes que terminen siendo al servicio de recuperar, porque una cuestión, y ahí cierro con esto, de mirada de justicia restaurativa también. Se penaliza y se le funde en la cárcel. Paraguay tiene nuestro informe con Peri hace unos años, las cárceles saturadas de gente que no tiene condena. Y que si su condena, ya le terminamos fundiendo la vida en las cárceles por un delito que realmente el eslabón más amplio no está ahí engordando nuestras cárceles, que aparte las cárceles son un depósito de personas que no tienen ni condiciones mínimas de derechos humanos. Entonces creo que la mirada, el enfoque, yo ahí coincido con Jorge, el enfoque debe de cambiar de algo que sea más amplio, de carácter más integral. Yo diría eso, integral, y que todos los sectores estemos involucrados en este flagelo importante. Les dejaron 3 minutos nomás, ellos dos, a ustedes dos. No, yo no. Rícala, para la despedida. No, yo creo que estoy convencida que debemos seguir trabajando, que debemos unirnos las instituciones, creo todas las que tenemos la responsabilidad en la protección de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, y finalmente todos los activos que fueron incautados, que lleguen al fin último, que es justamente la salud pública. Hay una ley que está prevista, está preparada, y justamente ya tenemos hoy un ministerio que está trabajando y administrando para que esos recursos terminen en el lugar, que sea la recuperación de nuestros usuarios de drogas en el país. Gracias. Carlos. Rapidísimamente se tiene que dejar de jugar al gato y al ratón. Es decir, todo lo que es esta cuestión de las medidas prohibitivas y de atraparle al narco, siempre va a ser muy difícil del Estado, porque incluso el Estado tiene sus propios tiempos. Claro. Es decir, mientras que el Estado hace una licitación para comprar un helicóptero, ya pasa un mes, ya pasan 2 meses, ya pasan 4 meses, y el narcotraficante ya te compró 6 helicópteros. Es decir, digamos que se juegan en 2 niveles diferentes. Entonces, yo creo que se tiene que ver la cuestión de la droga, ¿verdad?, del consumo, como una cuestión de salud pública, ¿verdad? Y además también los fiscales tienen que tener más recursos, tienen que tener más seguridad en su trabajo para hacer investigaciones por sobre todas las cosas, y que esas investigaciones no solamente queden en el juicio, que queden en condena. Tienen que haber casos emblemáticos, Bueno, a lo mejor con unos cuantos casos emblemáticos, con más recursos, y dejar de jugar a esta lógica del gato y el ratón, cuando el ratón tiene mucho más recursos y sigue otra lógica que el gato,
quizás tal vez haya alguna mejoría. Les agradezco muchísimo esta mesa de debate, muchísimas gracias y nosotros volvemos a encontrarnos el próximo miércoles.